Hola amigos, bienvenidos a La Novena Puerta, su podcast favorito de literatura, lectura, de gente que no tiene ni perra idea de cómo se escribe un libro, pero le gusta leerlo y platicarles a ustedes de libros. De eso se trata este podcast, ya lo dijimos, somos dos amigos, nada más platicando de libros, de lo que nos gusta de ellos, analizándolos y platicándoselos a ustedes para que se les antoje leer, para que dejen de ver novelas y se pongan a leer novelas. Es correcto. Mi nombre es Dylan Calavera y aquí a mi izquierda, yo como ya les dije, solo soy un simple lector. Eso es lo que represento aquí, el punto de vista del lector únicamente. Y aquí a mi derecha, pues tengo al experto del negocio de los libros, el cazador de libros, el señor Rufus Black. Aplausos. El cazador de libros, Lucas Corso. ¿Qué pasa? Rufus Corso. Rufus Corso, exactamente. Pues sí, como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, exactamente, somos únicamente dos aficionados a la lectura. No queremos dar cátedra ni tampoco utilizar un lenguaje erudito, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Hay quienes a lo mejor explican un libro de una manera muy profunda y la verdad a las personas se les hace aburrido, ¿no? Y eso es lo que hace que las personas digan, no, la neta no voy a leer, ¿no? Nosotros tampoco vamos a caer como en los chistes de los programas de radio, ¿no? Exactamente. Pero lo vamos a hacer, tratamos de hacerlo de una manera amena y digerible, ¿no? Finalmente. Y más ahora que es la toma 2, porque ya habíamos hecho todo el programa casi completo, ya se estaba terminando el programa y la computadora nos troleó. Nos troleó, nos hizo una jugada, pero no importa, al final son gajes del oficio, eso nos hace aprender, Dondi, que graba, pausa, Esto nos hace aprender que deberíamos contratar gente que sea profesional. No hace... Así es, muchachos, pues bienvenidos esta iba a decir esta noche, pero pues a la hora que ustedes lo estén escuchando, pues esta ocasión vamos a hablar de este libro de Armando Ramírez. Ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior, Chin Chin, el Teporocho, de 1970. Es correcto. Es un libro muy interesante, es una historia de vida. Es la historia de 4 amigos, obviamente se centra sobre de uno y su historia de vida y cómo termina convirtiéndose en el nombre del libro, Chin Chin, el Teporocho. Para empezar, mi estimado Rufus, por favor, creo que este es un datazo que ya nos habías dado y que me gustaría que lo volvieras a dar. ¿De dónde viene el Chin Chin? Pues se supone, bueno, y ahorita te avientas el del Teporocho, ¿no? Órale. Va, se supone que el Chin Chin viene del mandarín, ¿no? Del mandarín y que es Jing, o sea, Jing. el chino. Del chino, exactamente. Uno de los dos idiomas chinos. Uno de los dos idiomas chinos. Es el mandarín y el cantonés. Es correcto. Que es así como Jing Jing. Se supone que ese Jing Jing es algo así como por favor. Entonces era como que tú invitas a alguien a tu casa y le dices Jing Jing y le señalas la parte de las bebidas, entonces lo estás invitando a... Le ofreces un trago. Le ofreces un trago y es Jing Jing. Después eso se importó a Europa y entonces ya se readaptó como Chin Chin, ¿no? En Europa, pues en Francia. Curiosamente en... Que en Francia sería como Xing Xing. Xing Xing. algo así, ¿no? Que curiosamente en China ya no se ocupa. El Jing Jing ahorita... O sea, ya es viejo, ya es obsoleto. Ya exactamente, se ocupa otra cosa, no me acuerdo qué otra palabra, pero el Jing Jing ya no se usa, ¿no? Okay. Y obviamente, después, bueno, pues... pero era como decir salud ya en Europa, ¿no? Ajá, exactamente, era como decir salud. Sin embargo, definitivamente no creo que en otros lados, incluso del mismo país donde se usa el Chin Chin, que no sé si se use en otros estados del país, que no sea la capital, se le dé el sentido que nosotros le damos, que ¿no? es lo que te decía, que yo no sé, nunca supe como a qué se refería, pero pues para mí, yo entendía que más o menos era como una forma más sutil, más amigable de decir una mentada de madre. O sea, porque en México se utiliza como Chin Chin el que no
tome, ¿no? O el que no esto. Chin chin el que no se jale, raje, chin chin el que... ¿no? Ajá, sí. Entonces era como Sí. de, ok, si no lo haces, entonces ya es una mentada de madre. Y ya se vuelve mucho más fuerte, ¿no? Sí, claro, como dices, de una manera sutil. Sin Pero embargo, entonces es como una especie de fusión de ambos conceptos. Así es. O sea, porque se utiliza mucho para como chin chin el que no le tome, ¿no? Y Ajá. para la hora de los ajá, tragos. yo creo que comenzó siendo así, ¿no? Como chin chin el que no beba, ¿no? Chin Sí, chin el que y no de ahí beba. ya lo empezaron a utilizar para todo. Y lo ya lo demás. empezamos a... Y no, incluso, fíjate que no sé, yo de mucho tiempo para acá no escucho que las nuevas generaciones lo ocupen. Ya es no, también ¿verdad? obsoletón. Ya es ya es de la vieja escuela. Pero esta novela es del 70. Así es. Y se sucede a finales de los 60. Así es. Ahí está situada la novela, la Ajá. historia. La historia está situada a finales de los 60 y la novela se publicó a principios de los 70, ¿no? Fíjate que yo de vez en vez, obviamente yo soy de old school, ¿no? Entonces yo de vez en vez todavía llego a ocupar así el que chin chin, y es una manera como de, no es una sentencia, es más bien como asegurarte de algo, ¿no? Así como que chin chin si no vas, y ya mucha gente pues... Amarrar, ¿no? Ajá, todavía entre nosotros de la vieja escuela, pues todavía vale mucho eso, ¿no? Es así como decir, no, pues neta, chin chin si me dejas colgado, y dicen, no, pues no, o sea, sí es de palabra, ¿no? Entonces... se usa mucho para chin chin si te rajas, chin chin si no vas. Y menciona el personaje que así es como le apodan. Así es como le apodan. Incluso lo menciona una vez nada más. Ajá. Yo nada más así que... Pero esa va a la parte con spoilers. Exactamente, sí, pero así es. Entonces... Sí, recuerden que esta primera parte va sin spoilers y ya les avisamos para cuando vengan los spoilers para que ya se tapen las orejas o vayan a leer el libro, ¿no? Vayan a leer el libro antes de pues de que los empecemos a spoilear. Exacto. De ahí viene el chinchín. Ok, ahora el té por 8. El té por 8. No me he asegurado de que la información sea certera, sea veraz, pero verás. Lo que se cuenta uno de las leyendas de supuestamente de dónde viene es que en el México antiguo, estamos hablando como de la época de la Revolución, vendían tés por 5 centavos en la calle. De algo. No tengo ni idea de qué chinga sería el té, güey, ¿no? Té de canela, yo creo, ¿no? Sí, de nada, ¿no? Té de calcetín. Exacto. Entonces, el té costaba 5 centavos, pero si pedías un té por 8 centavos, esos 3 centavos extra eran porque le echaban alcohol. Probablemente caña o algún alcohol barato, ¿no? Entonces se dice que así lo pedía la gente, un té por 8 centavos, un té por 8, y de ahí viene la palabra té por 8, que después, o sea, juntan de estos tres conceptos, té por, o sea, Oye. por como X, 8, ¿no? Y se convierte en una sola palabra té por 8 y de ahí empiezan a catalogar, le dicen así, o sea, como un apodo para la gente que bebe mucho, que son borrachos, y pasa el tiempo y se empieza a radicalizar el término. Al punto de que ya el té por 8 es esta persona que bebe todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo está borracho y por las mismas condiciones de que está borracho pues no trabaja, entonces la mayoría están en situación de calle. Así es, que igual y ahí dentro de la familia siempre hay un té por 8, ¿no? Siempre dicen, ese güey es bien té por 8. Sí, o sea, se usa sí, ligeramente el término, pero la neta es que el té por 8, digamos... O sea, si lo buscaras en un diccionario, pues te dice que es básicamente un indigente que bebe diario, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que dices eso, ya la Real Epidemia de la Lengua Española ya lo aceptó. Ya está, No sé, no tengo idea, estaría interesante buscarlo. Pues yo digo que sí, porque a fin de cuentas tú sabes que las palabras no las inventa la RAE, sino que más bien son del uso. Sí. Son el uso que se les da es donde ya la anexan. ¿No? Claro, donde... claro, lo que decíamos de que ya por fin se retractaron de la tilde de solo, de haberse la quitado, ¿no? Les dijimos durante
creo que 10 años así de... Son dos conceptos diferentes, güey. No puedes quitarle la tilde. No, ya se la quitamos. El jolines, sí, y ahora exactamente. la cagamos, ya se la volvimos a poner. Sí, porque es así como solo Solín el solitario, ¿no? Exacto, o sea, una cosa es decir que está solitario y otra cosa es decir únicamente. Ajá, No seas ajá. idiota, Ray, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Buen Pero punto. si está únicamente, también está solitaria, ¿no? Puta, Entonces no uses solo con tilde y solo sin tilde, usa Sí. únicamente. Dices, pero Chinga. chingao. Bueno, ¿no? hablando de lenguaje, en Chinchín el Teporocho, una de las cosas que sorprende mucho es el uso del lenguaje de Armando Ramírez. En finales de los 60, principios de los 70, pues los que manejaban la élite de la literatura, de la cultura y el periodismo en México, porque, y hablo del periodismo porque también escribían para los periódicos, Ajá. obviamente como en la parte de la cultura, pues eran Paz, Fuentes, Monsiváis y su crew, su séquito. Es correcto. Y Armando Ramírez viene con un estilo que rompe todas las convencionalidades, ¿no? Las convenciones de cómo se debe hacer un libro, cómo se debe escribir, rompe todas las reglas. O sea, el libro está escrito con todas las faltas de ortografía de la historia. No hay la puntuación o es inexistente en algunas partes o está mal puesta Ajá. y termina contribuyendo a la historia. En lugar de demeritarla, Así es. le ayuda muchísimo a la historia. Así es, sin embargo, incluso es hasta, no digamos que un reto para el lector, porque pues no va a faltar el que diga, No es un reto. Si yo soy bien pinche erudito, ¿no? Y Así yo de, sí no, sé a dónde. mí me chocan las faltas de ortografía. Ajá. Yo soy de esos. Yo soy de los que le encanta corregir a la gente con la ortografía. Yo me entendí Y re no, bien. para nada. Es súper interesante Yo me- porque está en función de la historia. Yo me entendí re bien porque yo tengo una ortografía pésima, pero dije, huevo, hasta que Pues así se escribe. Así se escribe, Hasta ¿no? que alguien escribe bien. Es correcto. No, pues lo interesante es eso, que está en función de la historia. O sea, no es porque Armando no tuviera... no tuviera la educación. Bueno, sí, se supone que Armando Ramírez no tuvo Pero esa... estoy seguro de que o sea, podía escribirlo mejor. Estoy seguro. Sí, O sea, estoy seguro de que muchas cosas son a propósito. bueno, sí, o sea, de hecho el haberlo escrito así, se supone que fue un acto Es de que a eso voy. rebeldía. Y número 2, la editorial jamás te hubiera permitido publicarlo así si no fuera ese el estilo. Sí, Claro que siempre hay un corrector de estilo y claro que siempre hay un corrector de ortografía. Entonces te das cuenta de que la forma de escribirlo es un estilo que va en función de la historia y le ayuda muchísimo. Ahora sí, cuéntame lo de por qué lo escribí así Armando. no, finalmente fue un acto de rebeldía. Yo supongo que es exactamente como ir en contra de esta erudición, ¿no? Es como, lo mismo puede pasar con la música, ¿no? O no puede pasar, o sea, pasó, ¿no? Como con el punk, por así decirlo, ¿no? Que fueron músicos pues, rebeldes en contra de de todo ese virtuosismo, ¿no? Ya ves como... Ya nos hartamos y ahora queremos Exactamente. ser ñeros. Ser ñeros, ¿no? Entonces dijeron, pues vamos a hacer punk, ¿no? Con cosas minimalistas y vamos a hacerte pinche ruido y pues habrá alguien a quien le guste, ¿no? Entonces, Claro. a fin de cuentas, resultó, es más, no sé si, por ejemplo, Armando Ramírez haya sido el primero que rompió, ¿no? Como con ese esquema, como tú dices, ¿no? Viniendo Carlos Fuentes. A mí, francamente, en lo personal, bueno, ni lo conocí, ¿verdad? Ni siquiera supo que yo existí, pero a mí Carlos Fuentes es un güey que me cae mal, no sé por qué. es que eran muy mamadores. Sí, güey, a mí la Carlos neta. Fuentes es un güey que me cae mal, cabrón, ¿no? Mismo... Yo lo tengo que leer para poder decir, ay, cómo me caes mal, ¿no? No, fíjate- O sea, me cae mal, pero no lo he leído, entonces no lo puedo decir ahí en voz alta, aunque ya lo dije. No, incluso, no, fíjate que una cosa no puede tener que ver con la otra, ¿no? O sea, te puede caerte mal, pero dices, bueno, su literatura es... Sin embargo, ¿sabes por qué yo considero que me cae mal? Porque ese güey escribía para la parte conservadora. Exacto, ¿no? eso es. Entonces yo siento que por eso, o sea, más bien era un güey que estaba como que se vendió al sistema, ¿no? Como que le dijeron, pues aquí te brillamos el varo y tú vas a escribir lo que nosotros te digamos o cómo te digamos que escribas, ¿no? Entonces yo pienso que más bien por eso, pero a fin de cuentas, pues nadie vive de jugo de universo, ¿no, Dondi? Nadie vive de jugo de universo y a huevo, pues todos somos cerdos capitalistas, ¿no? En mayor o en menor medida. En mayor o menor medida. Sí, entonces,
Sin embargo, pues sí, Armando Ramírez rompió con ese esquema, tomando en cuenta pues que viene de Tepito, ¿no? Viene Del barrio Bravo. del mero corazón del barrio Bravo de Tepito, y fue su primer novela, ¿no? Entonces, sí tiene, sin meternos en cosas tan técnicas, porque pues no, yo al menos no le sé, a pesar No de las que manejamos. no las manejamos, a pesar de que trabajo con libros y entre libros, pues sí hay muchas cosas técnicas en las que no entro, porque entonces sí, me volvería un güey francamente chocante. ¿Estás de acuerdo? Me volvería... Viejo payaso. Sí, exactamente, dirían, no seas tan mamá, o sea, pues lee, disfrútalo y déjate de tanto pinche tecnicismo, ¿no? Para pronto, o sea, léelo como lo que es, como una novela, como finalmente es alguien que te está contando una historia en un punto de la historia de la humanidad, ¿no? Así es. está Está capturando un momento. Exactamente, está capturando. Entonces no me puedo poner exquisito, no exigente, exquisito, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado, ese es yo creo que la mejor prueba de que algo sea bueno, que resista el paso del tiempo. Claro, y esta novela lo hace completamente. Así es, resiste el paso del tiempo a pesar de la época en la que está situada, de muchas cosas que ya cayeron en desuso, ¿no? Tanto situaciones como... Tanto éticas como morales, como incluso lingüísticas. Es correcto. Qué bonito lo dijo Don Dylan, qué bonito lo dijo. Gracias. Sí, lo comentábamos, está capturando un momento del tiempo, entonces tenemos que entender que es una novela situada a finales de los 60, que se publica en los 70, donde la Ciudad de México era abismalmente diferente de lo que está haciendo ahorita, y la forma de pensar y la forma de vivir también. Ves en este libro violencia muy cruda, ves momentos sublimes de belleza, ves sexo, amor, conflicto, familia, ves la corrupción de la policía, la cárcel, ves muchísimas cosas, ¿no? El sexo adolescente, los problemas y las consecuencias de ello. Bueno, ni adolescente, ya habíamos dicho como de veinteañeros. Veinteañero, juvenil, es ¿no? correcto, es correcto. La música, toda esta cultura, o sea, estás capturando, es una cápsula del tiempo completamente. La forma de hablarse, el calor de la calle de los años 60 en la Ciudad de México, del barrio, y también ves misoginia, machismo, todo, ¿no? Sexismo, cosas con las que, pues con las que ahora están no peleadas. Una realidad muy cruda, pero que hoy en día se le pone mucho más atención. Así y en es. ese tiempo era algo, hay una parte muy interesante donde se suscita una situación de violencia intrafamiliar y donde está involucrado todo, misoginia, machismo, sexismo. Y es muy curioso que la parte que está defendiendo al hombre son las mujeres, ¿no? Y dicen literalmente, es su esposa y él tiene derecho de pegarle. Así es. Entonces es interesante. Por ejemplo, aquí entra esto que últimamente se les ocurrió, ¿no? Lo del el revisionismo literario, en donde... Es la mutilación y censura de las obras para dejarlas bonitas. O sea, nada más imagínense, o sea, hay algo que es un hecho. El lector, quien realmente lee, de verdad, así lo vamos a decir como es, o sea, no somos pendejos, no somos pendejos, y no creemos que las palabras están ahí. No es un manual. Ajá, no. Ajá. Lo que leo no es un manual para salir a hacer lo mismo. Exactamente, exacto, ¿no? O que las pusieron para ofender. No, finalmente todo está situado en cierta época, ¿no? Bajo incluso mostrando cierta idiosincrasia. Entonces, bueno, hacer esa mutilación es como querer creer que no sucedió o que no existió. Es que, o sea, creo que de entrada muchos libros no son propagandísticos, muchos sí. Pero, por ejemplo, Mi lucha de Hitler era un libro propagandístico completamente, donde estaba exponiendo sus puntos, ¿no?
en la cárcel. Imagínate qué pasaría si la gente prohibiera Mein Kampf. Que mucha gente ve mal, está bien, que ve mal que la gente lo lea. Pero el problema es si dejas de leer y de aprender de esas cosas, pues entonces, ¿qué pasa? O sea, no estás o sea, por eso se usa mucho la frase con el revisionismo literario de el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Es correcto. Porque, o sea, aunque Mein Kampf sea Mi lucha de Hitler, sea un libro propagandístico, hay que tener el criterio suficiente para leerlo sin terminar diciendo sí, Sieg Heil, güey, ¿no? O sea, pero es que el criterio es algo de lo que carece el mundo en estos momentos. Así es, y fíjate que a mí hay un escritor mexicano de literatura, yo lo catalogo así, igual y bueno, está mal que te lo catalogue así, porque igual si luego lleva a decir no, pero bueno, yo lo catalogo como literatura oscura fantástica, ¿no? Entonces, tiene por ejemplo, tiene la Biblia de los vampiros, el Evangelio de los vampiros, ¿no? Y justamente yo creo que se define así como literatura obscura fantástica. Habla de seres fantásticos como son vampiros, fantasmas. Pero darks. Darks, exactamente. Y él, sí, en muchos de sus libros sí dice, o sea, larga vida a la fantasía. Y francamente, quien se tome esto como una doctrina, pues sí me reservo mi comentario, ¿no? Sí, para no decirte estás bien pendejo. Estás bien pendejo, ¿no? Exactamente, exacto. Pues sí, es la Exacto. verdad, hay que tener criterio. Muchachos. Sí, entonces como dices, con ya, Mein Kampf. lo que decíamos, sí, y también lo que está sucediendo ahorita con James Bond, dijeron, se van a hacer una revisión de las novelas del señor Ian Fleming, y las de James Bond se les va a quitar la misoginia, el machismo, el sexismo y el racismo. Ajá, y dijimos, ok, o sea, entiendo el punto de que no está chido. Pero si le quitas eso a James Bond, ya le quitas todo. O sea, ya murió. Porque James Bond es completamente todo eso, ¿no? Pero entonces estás diciendo, o sea, sí entiendo, güey. Entiendo. Pero, o sea, y entiendo que el problema de esos libros es que para mucha gente puede ser aspiracional. Pero, no seas mamón, sí. Güey. Se escribieron en los 60, güey. O sea, para ellos en ese entonces eso estaba bien. Entonces, yo no estoy diciendo que ahorita esté bien. Estoy diciendo, tener el criterio suficiente para darte cuenta de que era otra época. Claro. Entonces, ya se me fue la idea de lo que iba a decir, chinga. De que era como Mein Kampf. O sea, de que... Sí, de que no podemos tomarlo tal cual al pie de la letra, las cosas. Sí, no es un manual. Tenemos que entender que las cosas fueron escritas en cierta época. Por eso es importante, ahorita ya me acordé, es importante varios puntos a la hora de leer, ¿no? Uno de ellos es que revisen la fecha de edición del libro, de publicación del libro, para que tomen eso como punto de... pareciera nada, pero es un punto importante, porque lo tomas como punto de referencia. Claro. ¿No? O sea, igual, ¿no? Vas a leer Chin Chin el Te por Ocho y lo lees, y bueno, pues ahora a esta época, tanto a los conservadores, sin meternos en nadie, o sea, con nadie, no es en contra de nadie. Bueno, los conservadores en cualquier época les escandaliza, Pues también sí. Obviamente en la actual. Pero Así curiosamente a muchos liberales en la época actual les va a escandalizar porque para ellos es conservadora. Exactamente. O finalmente trae cosas, les digo, sin meternos con nadie, ¿no? Cada quien, yo respeto, no estaré de acuerdo con muchas ideologías. No lo cancelen, por favor. Pero yo respeto, ¿no? Pero pues muchas feministas puedan estar, lo leen y se van a escandalizar completamente. Sí, durísimo. ¿No? Durísimo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo? Dices, o sea, toma en cuenta que no está agrediendo ni ofendiendo directamente a alguien. Este es un relato. Es un relato, como dices, es una historia de vida. Se toma la idiosincrasia, las palabras y todo de esa época y así se escribió, ¿no? Claro. Lo que les comento. Lo bueno de un libro, y igual de la música, igual de muchas cosas, es que no se avejenten. Finalmente sí, el tiempo pasa, eso es un hecho, pero como dicen, ¿no? Envejecen bien. Eso es lo importante. Hay muchas cosas que pueden decir, esto envejeció muy mal, y dices, es que depende del punto de vista. O sea, él no te está diciendo, tienes que hacer esto, tiene que ser así. No, sí. Él te está contando cómo es en ese momento. Fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, fíjate,
Yo no sé por qué le hacían tanto argüende al libro y a la película del Graduado. O sea, yo leí primero el libro y yo me imaginaba así como algo bien tórrido, ¿no? Supongo porque en ese tiempo también era mucho más conservador todo. Pero Yo no la he visto, pero topo la historia de que se mete con la hija y con la mamá, ¿no? Y ese es como el gran escándalo. Pero sí, pero yo me imaginaba como algo así bien tórrido, ¿no? Así más intenso, cabrón, ¿no? Y a fin de cuentas, no, yo lo terminé de leer y dije, ¿es en serio? Incluso luego vi la película y también dije, o sea, aburrido, ¿no? O sea, qué pinche ya es que esto le hicieron obra de teatro y todo eso, ¿no? Sí. Y finalmente es este tema entre una mujer mayor y un hombre joven, ¿no? Entonces, claro, pues a lo mejor sí, en sí ni siquiera el tema, sino apenas como la puntita del iceberg, ya era muy escandaloso, pero realmente no pasa nada. Una comparación de lo que escribe Armando Ramírez en esta novela es sí, que te digo, es curioso porque a los conservadores los va a escandalizar en todas las épocas, incluso en ese tiempo y obviamente ahora. Sí. Pero ahora muchos liberales la ven como algo conservador, ¿no? Por todas estas situaciones en la familia y en la sociedad que se dan, cuando en su tiempo era completamente liberal el libro, ¿no? Así es. Incluso, si te das cuenta, hay películas de la época pues que son totalmente liberales, hasta los títulos. Hay una de Angélica María que se llama, ¿cómo se llama? Es una de Sara y sus 12 amantes, o no sé cómo chingados se llama. Okay. Algo así, cabrón, algo así. Pero porque también es como la canción de Los Locos del Ritmo de Haciéndote el Amor, porque tenían significados diferentes, ¿no? Bueno, sí, o como la de, sí, ¿no? Ya ves hacer el amor en esos tiempos significaba cortejar. Ajá, ¿no? Ajá. Después ya se le dio la connotación sexual que tiene ahora. O como la de Wake Up Little Susie, ¿no? De los Everly Brothers, ¿no? Que también se escandalizaron porque o sea, hablaba de una chica que su novio la estaba despertando. Sí, bueno, Elvis tiene sí, Wake Up Little Susie es muy similar es una canción de Elvis, no recuerdo cómo se llama. Creo que es Little Sister, hermanita. Okay. ¿No? Que aquí es, yo tengo una hermanita que baila rock and roll. O sea, es muy suave. Pero en inglés está diciendo, ¿por qué, Little Sister, por qué no haces lo que tu hermana más grande hace, güey? Okay. O sea, dices, güey, no mames, esto es pedofilia directamente, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas fuertes, hay muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento en esta novela, no es un spoiler acá, muy choncho, pero dice como que van a un lugar de prostitutas más jóvenes, de entre 15 y 20 años, y dices como, madres, güey. Está choncho. Sí, la parte, por ejemplo, esa parte de a mí me dio mucha risa, donde él va a esperar a su noviecita, que no es un spoiler tampoco muy acá, ¿no? Y un niño se acerca a volarle los zapatos, le dice primero que no, luego que sí, y se pone a piropear a las chicas, ¿no? Se pone a piropearlas. Sí, hay unos medio manchados, o sea, digo no porque yo me escandalice, sino digo no. O sea, sí, porque dices no está chido. Sí, exacto. Pero avienta de los dos, avienta unos que es lo que comentábamos, tal vez pueden ser como, uno los tomaría como, pues está leve o no está tan vulgar. Ajá. Pero es lo que decíamos, bueno, ¿cómo? O sea, a mí me hizo pensar, porque no hay una parte explícita donde diga cómo reaccionan las mujeres en la novela, pero te hace pensar, ok, ¿cómo lo tomarían? ¿Lo tomarían como un cumplido? O como muchas mujeres lo han ¿cómo se dice? Ya lo han hecho saber en los tiempos modernos. No quiero, güey, que me estés chingando y que me estés diciendo cosas en la calle. Mira, ¿no? es sobre todo por el momento, ¿no? ¿Cómo se percibía eso en ese tiempo? Es válida esa parte. Se supone que ahora, con todas esas ideologías, pues es así como que no necesito tu comentario. Dices, ok, sí, dices, es válido, no lo necesitas. Yo en cierta época, allá por pues, mi época de muchachón, ¿no? Sí llegué a usar un par de esos piropos, ¿no? Sin saber ni siquiera que estaban en ese libro. Y no los manchados, no. Por ejemplo, ese cuando dicen... Cuando ¿no? pasa una mujer de negro y dice, ¿quién se habrá muerto en el cielo? Que los angelitos andan de luto, ¿no? Ajá, sí. Yo aventé una vez ese piropo y de verdad le saqué una sonrisa a la chica. La verdad, le saqué una sonrisa. Entonces, nunca fue con...
en mal plan. No utilizabas los vulgares o los mala onda, ¿no? Yo nunca usé los mala onda, nunca, y tampoco fue recurrente. Fue de vez en vez, ¿no? Cuando a lo mejor traías hasta el feeling y, bueno, equivocadamente a lo mejor tenías la idea de que buscabas halagar y ahora dicen, no, pues no necesito tus halagos. Dices, ok, va, pues es bien válido, ¿no? Pero Claro. también está esa línea delgada entre... La línea del halago y el acoso Exactamente, es exacto. casi invisible. Es ya. casi invisible, cabrón, ¿no? O sea, si están de buen talante, o sea, de buen modo, pues te lo toman como un halago. O igual si les parece desde atrás. O sea, es que es algo que incluso se menciona hablando de otro libro prohibido de la Biblia satánica, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que eso es del diablo. Y en realidad es un manual de pensar por ti mismo y de creer en ti mismo, ¿no? Ajá, Y uno de los estaría bueno leerla un día. Uno de los puntos dice, no hagas avances sexuales, si no recibes una señal. Es correcto. Entonces, sí, o sea, igual y la chava voltea, te ve, te sonríe, ok. O sea, me mandaste una señal, ¿no? Sí, pero pues no es avance sexual, nada más es un piropo, hombre. Por eso, o sea, pero igual y si no hay nada de eso y ves una chava que va súper fastidiada, pues vas y haces eso. Pues, Sí, o sea, sí, porque hay que aprender a leer. Claro, ¿no? claro, sí, porque también hay francamente, sí, también tipos muy pesados, ¿no? En donde se avientan Sí. unas cosas francamente muy... Pero aparte, es muy interesante cómo lo maneja en el libro, porque él lo dice como un pasatiempo, un deporte, casi, ¿no? O sea, como de, mientras me volaba los zapatos, me puse a aventar piropos. Exactamente, ¿no? me puse a ver chicas y aventar piropos, ¿no? Y era como dices, ¿no? Como el deporte, ¿no? Sí. Que ya, pues ya a fin de cuentas, ya muchas de esas cosas cayeron, fíjate, Cayeron en desuso. Las y en desgracia, muchas las también. palabras, por ejemplo, las palabras, una de ellas que me suena caldear. El caldeo, el acto del caldo. El caldo. El güey. caldo. Todavía en mis tiempos todavía se usaba. Todavía se usaba. Y sí cayó en desuso ya. O sea, jamás vas a ver a los chavos de hoy que son streamers y son ricos. ¿Es correcto? Los veinteañeros de esta época jamás ni saben qué es. No. Y jamás lo van a usar. Ajá, sí, yo todavía en mi época de secundaria, sí. Y algo que hace Armando muy interesante para todo este tipo de lenguaje, para todo el caló, lo explica. O sea, porque sabe que mucha gente no lo va a entender. Ajá. Entonces, de repente lo pone entre paréntesis, ¿no? Dice, ¿dónde va a ser el caché? Y entre paréntesis, caché pone baile, ¿no? O sea, te explica un poco cómo es su lingo, su slang, su caló. Es correcto. Sus palabras, su forma de comunicarse en el barrio y específicamente en esa geografía, en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, en los 60, finales de los 60. Y fíjate que lo mejor de todo es que, digo, tenemos la referencia de que Armando Ramírez es de Tepito, pero curiosamente la historia, novela no te dice específicamente que es ahí. puede estar situada en la Bondojo, en la Guerrero, en Está Azcapo. por ahí, es como a los alrededores. Ajá, no, puede estar mismo en Santa Fe, ¿no? Curiosamente, ¿no? Yo que conozco esos lares. Yo que soy de Santa Fe, Yo que soy de Santa Fe, güey, pero de la Y para abajo. Pero de la parte de amarte duele. Así, exactamente, así es. Sí, yo al leerla me imaginaba las calles del barrio, por ejemplo, de por allá, ¿no? Las situaciones, incluso yo te puedo decir, o sea, en mi barrio había un chingo de teporochos, o sea, no era uno ni dos, eran como 7. Pues ahí está. Por eso te resonó. Fíjate, a mí me pasó, mi papá me llevó hace un mes máximo, o sea, súper reciente, a un lugar donde vivió de joven, ¿no? Y estaba ahí por San Isidro, escondidón. Y vamos a este lugar y está, o sea, nos lleva una vecindad y dice, nosotros vivamos ahí, acá, y está la vecindad. Y enfrente está el jardín con su kiosco y está así como al ladito una cancha de fútbol, chiquita e improvisadona. Y están alrededor todas las papelerías, los puestos. Aparte era un domingo, ¿no? Y los chavitos jugando. Entonces cuando estoy leyendo el libro dije, o sea, yo veía todo ahí. Ajá, porque está, pero, o sea, porque está, te describe toda esta geografía del barrio,
pero curiosamente puede ser cualquier colonia popular de la Ciudad de México. Es que a fin de cuentas, una palabra que mencionaste, o sea, la geografía del barrio, y yo creo que sí, ¿no? Como que los barrios en sí, no importa dónde se ubique, en una colonia popular de la Ciudad de México, tienen como esa geografía, ¿no? Como que logró captar toda esa geografía. Sí, siempre todo gira alrededor del kiosco, que es el centrito, el jardincito, el parquecito, y de ahí se y siempre están siempre está pues, el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Que el Escuadrón de la Muerte que menciona Armando Ramírez son los zapateros, ¿no? Así es. No, ya se juntó con los zapateros. No, ya con los güeyes. Ya valió. Ya no hay regreso. Así empieza, y es lo que dice que así empieza un T por 8, ¿no? Primero son 3 días. Y luego ya es una semana, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta ya estás bebiendo diario y te avientas así toda la vida, güey. Sí. Ya vives en la calle. Y fíjate que, y curiosamente, yo al leer la novela, pues me acuerdo de los T por 8 del barrio. Y si tú llegaste a conocer a alguno en algún momento, no eran maloras, no era gente manchada, al contrario, eran parte ya como de la fauna del barrio, de la decoración del barrio, ¿no? Y ya sabías que ellos estaban, y no eran faltosos con nadie, ni con los niños, ni con las... No, al revés, a veces hasta te hacen paros, ¿no? Exactamente, incluso ni con la gente mayor, ni con nadie, ¿no? Incluso yo recuerdo que ya cuando andaban ya bien torcidos de no comer y todo eso, pues sí, ¿no? Me llegaban a decir a mí, ¿no? O sea, oye, ya te pedían un 5. Te pedían, sí, no, o un taco. Entonces yo corría y le decía a mi mamá, oye, ma, ahí está el tarolas. Ay, porque había uno que le decimos el tarolas, siempre, ¿no? Es el algo. El tarolas, ¿no? El tarolas. Ahí está el tarolas, ma. Y dice que tiene hambre, que si no le regala un taco. Y sí, ¿sabes qué? Que sí, cómo no. Y la jefita, de lo que tenía de comer, y se le ofrecía algo de comer a los T por 8 del barrio. Sí, porque es ya algo implícito que conoce la Ciudad de México, las personas, de que ya es gente caída en desgracia muy, muy cañón. Muy cañón, exacto. Y lo bueno también de esta novela es eso, que te das cuenta, o sea, muchos creemos, me incluyo, claro. No porque yo lo haya pensado, pero sí, así como nos pasa con mucha gente, creemos que así nacieron, ¿no? O sea, que nacieron T por 8. Que no tienen una historia. Ajá, que así nacieron, güey, ¿no? Así, y no... Eso es un comentario ahí medio whitezican, ¿no? Así como de... ¿Alguien ha visto a un güey convertirse en T por 8, güey? O sea, obvio no, es una creación de la Matrix, güey, ¿no? Así salen, güey, ¿no? Así como que brotan como hongos de la tierra, ¿no? Sí. Pero no, tienen historias. Sí, claro. O sea, no, ¿qué pasó? O sea, como güey, chican, ¿qué tranza? No, o sea, no exactamente lo que dijiste tú, pero sí. Se me vino a la cabeza que podría ser algo que dirían sin ningún problema. Exactamente, ¿no? Digo. Una teoría de conspiración güey, chican. Finalmente vivimos en una de las pinches metrópolis más grandes y pobladas del mundo, que andamos tan a pinche prisa. Que tu cerebro los omite. Así es correcto, los omites, ¿no? O sea, pasas de largo y los anulas completamente, ¿no? Y no te detienes a pensar que finalmente esa persona... ¿Cómo llegó ahí? Tuvo o tiene una familia, ¿no? ¿Y qué fue lo que lo hizo caer en eso? Pudieron haber sido muchísimas situaciones que a fin de cuentas hasta el final del libro es donde te das cuenta de que dices, no, o sea... Es un finalazo. Ajá. Es un finalazo. Todavía estamos en la versión sin spoilers, pero es un finalazo explosivo donde dices, wow. O sea, y hasta cierto punto entiendes a qué punto se rompe que se convierte en Chinchín. Sí. Que Rogelio, que es el protagonista, se convierte en Chinchín. Fíjate, ¿no? Les voy a contar rápido una historia que de verdad yo no creía que realmente pudiera haber algo que te rompiera a tal grado. No precisamente hablando de Chinchín, pero por ejemplo, de una persona que yo conocí que era normal, una mujer específicamente, ella estaba normal, y le tocó vivir una situación fuerte, ¿no? Ahorita si viviera tendría, no sé, tal vez 72 años la señora. Y una vez la vi muy desaliñada, muy desaliñada, incluso desaliñada, incluso traía
pasto seco así ya sabes, como cuando te acuestas en el pasto y se te Ajá. pega en la ropa, ¿no? Pero yo dije, bueno, igual por ahí se acostó y ya. Y entonces la vi un par de ocasiones subsecuentes y la noté igual y un poco, pues sí, saludaba de manera muy amable, pero yo la seguía viendo desaliñada. Cuando yo la conocí, muchísimo más joven, muy arreglada ella y todo, ¿no? Ya después me enteré que de algún modo vio morir a su hijo, por así decirlo, ¿no? Y lo peor de todo es que fue de una manera, pues, muy abrupta. Su hijo estaba jugando con su nieto y entonces la zona por donde viven, pues hay así, todavía hay barrancas, ¿no? Entonces la pelota rodó y curiosamente el nieto no fue el que corrió fue el papá, el hijo de la señora. Corrió y que se va para la barranca, cabrón, y se mató. Puta. Ajá. No, ni si, o sea, yo trastabilló, no sé qué pasó, y se fue y murió el hombre. Si el hombre viviera, tendría mi edad, ¿no? Y entonces eso le causó una ruptura a la mujer, ¿no? En su cerebro, en donde completamente hizo que se saliera de la realidad y se volvió un tipo indigente, por así Sí, decirlo. Sí, la rompió, ¿no? Completamente. Ajá, la rompió completamente. Entonces ahí fue cuando dije, huevos, o sea, sí hay situaciones. Habrá quien tenga una mayor capacidad de discernir y de entender y no le causen de procesar y no le causen tanto problema. Hay quien no y se rompe completamente. Se abandona. Ajá, y se abandona y entonces deriva en que te vuelvas un T por 8, por así decirlo. Sí, lo menciona Armando en el libro, ya para empezar. Todavía es sin spoilers, pero lo menciona en algún momento que ya ser un T por 8 ya es abandonarse completamente, ¿no? Así ya es. que no te importe nada, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, ni el pasado, ni nada. O sea, es simplemente vivir en un limbo fuera de la realidad. Eso así es lo que menciona. Así es. ¿Qué empezamos con los spoilers? Sí, pues ya nada más para cerrar, ya lo dijimos, es de Armando Ramírez, de 1970, Chinchín el T por 8, es una historia de vida, una historia de 4 amigos, donde uno es el protagonista, Rogelio, y termina convirtiéndose en Chinchín, ¿no? Eso no es ningún spoiler, está al principio del libro. Y él le cuenta su historia a un chavo que es el que la transmite al lector. Es correcto. Es una historia impresionante, es novela corta, muy rápido. Yo tengo 96 páginas, Rufus tuvo más de 200 porque él tiene la versión física, yo leo en PDF. Pero pues búsquenlo en internet, en PDF, en pirata, en original. Siempre terminen comprando el libro físico porque es mejor, pero denle una oportunidad, está muy bueno. Sí, claro, y tocante un poco a lo del revisionismo literario, es bueno que se comiencen a conseguir el físico y de algún modo como las... Antes de que lo empiecen a mutilar y a censurar. Así es, o de que definitivamente lo vayan a querer, pues sí, como prohibir, sí, exactamente. Porque vamos a terminar como en Fahrenheit, ¿no? Es correcto. Fahrenheit es buenísimo. Yo no me haga leer ese Dondi porque la neta... Ya le traigo ganas, Sí, está bien pesado. Sí me gustó, pero sí está pesadón, ¿no? Entonces, pero es muy interesante por lo que justamente está comenzando a pasar, ¿no? O sea, de empezar a mutilar libros, empezar a quemar libros de algún modo, ¿no? Que no tendría por qué ser, porque pues sería como negar la historia. Claro. No, de algún modo. Es como negarla y pues no. Olvidar. Todo eso sucedió, todo eso así se pensaba, así se hablaba. Y hay que tener el criterio suficiente para no nada más darse cuenta de que no es un manual y que no hay que hacer esas cosas, sino para analizarlo y que te deje una enseñanza, ¿no? Igual y fuera de lo que busca el autor, también que te deje una enseñanza de ok, esto era en esta época, ahora es así de diferente. ¿Qué tanto avanzamos? ¿Qué tanto retrocedimos? Pues es la onda de analizarlo. Finalmente de eso se trata, ¿no? Y déjame empiezo con... Vámonos con los spoilers. Ahora sí, alerta de spoiler. Váyase a leer el libro y luego regrese. Exactamente, fíjate que me gusta mucho
cómo empieza, ¿no? Esa carta que manda Armando Ramírez a los editores, como para empezar. Que está escrita a mano, aparte. Está escrita a mano, exactamente. Y dice: cuando ciertos amigos en ciertas ocasiones cuentan ciertas cosas en ciertos momentos, se establece una cierta comunicación íntima. Es más larga, pero para mí esa frase Es lo que encierra. capta exactamente lo que viene enseguida, ¿no? Luego, como cuando ciertos amigos en ciertas ocasiones cuentan ciertas cosas en ciertos momentos, se establece una cierta comunicación íntima. Claro. Así es. Sí, y ahí viene la historia de cómo Chin Chin le cuenta su historia al chavo, digamos. ¿No? Como dice que se despierta, sale a la calle y se le acerca, ¿no? Y te narra la apariencia del T por 8, ¿no? Algo muy, muy característico de los indigentes y los teporochos, las costras de mugre, ¿no? Ajá. Brillosas, cabrón, en la cara. De que sonríen y esas costras se rompen. O sea, sobre todo en las líneas de los ojos y de los pómulos. Sonríen y es tanta la mugre que tienen que se le parten pedacitos como de la piel, pero en realidad es mugre. Así es. Y como llega a pedirle, creo que un toque. Un toque, ¿no? Un toque y le dice... Y de ahí viene el chúpale limón y dice pasajeros Chúpale limón. De Chapultepec, ¿no? Que es un caló que se utilizaba en los años 60, ¿no? Sí. O sea, pasajeros es para decir, pues pásalo. Ajá, ¿no? Y chúpale limón pues es como fúmale, pues dale, ¿no? Dale. Exacto. Y ya cuando le dice, ¿no? O sea, acompáñame a donde vivo. Donde duermo. A donde duermo, ¿no? ¿Y dónde es? En el callejón de Sal, si puedes. Ajá, le dice, y si me acompañas te cuento mi vida, ¿no? Y le dice, pues va. Pues órale. Nada más le quitas los pedazos aburridos. Las partes aburridas. Las aburridas. Y luego entra en materia y está narrado en primera persona, ¿no? Eso es lo que es interesantísimo. Narrado en primera persona y en tiempo presente, ¿no? O sea, el narrador no es externo, no está en tercera persona. El narrador es el que te va contando la historia y esto sumado a toda la onda de las faltas de ortografía, las faltas de ortografía, la mala puntuación o la puntuación inexistente y la forma de hablar donde las palabras, hay una parte donde dicen insecticida en lugar de insecticida, cabrón, ¿no? O sea, te denota como la ignorancia, la falta de educación que existe. Hace que te claves, porque aparte es en tiempo presente, o sea, no es como, y entonces él hizo esto y pasó esto, no es, voy acá, este güey me da esto, y entonces de aquí nos vamos a bailar acá, todo el tiempo lo está narrando en tiempo presente, entonces te clava, te mete en la psique del personaje tanto que tú lo estás viviendo, de repente en algún momento tú eres Rogelio. Ajá, y algo que yo creí que no era, pero tal vez sí. Yo entra luego en materia, ¿no? Luego Rogelio le empieza a contar su historia y yo dije, no es realismo mágico, pero algo que ya habías comentado, ¿no? O sea, curiosamente es Rogelio, el T por 8, platicándole a un Rogelio joven. Tal vez, ¿no? Puede ser, porque no nos dicen quién es el chavo al que se lo cuenta. Ajá. En la película sí lo ponen así al principio. Le dice, ¿cómo te llamas? Rogelio. Yo soy Chin Chin, el T por 8. Y dices, cabrón. O sea, aquí cuando nada más he visto el inicio de la película, pero y es el mismo actor. Y dije, órale. Dije, eso no lo había pensado. Tal vez sí, tal vez le está contando, está hablando con sí mismo. O sea, le está contando al Rogelio joven. O tal vez simplemente el chavo al que le está platicando es uno de sus delirios. Sí. El delirium tremens es uno de los pues sí, de los síntomas, ¿no? Más macizos que tiene un alcohólico. Y muchas otras cosas. O sea, también hay otra parte donde un T por 8 se le acerca y le dice una frase que es una... creo que tú tienes el Sí, le dice, esa frase me gustó mucho, le dice, tú márcate tu camino y trata de seguirlo. Es probable que no lo sigas al pie de la letra, pero te acercas en gran forma a tu amor, a tu paz y a tu muerte. O sea, tal vez es un momento en el que es un momento muy meta, ¿no? Muy Inception, donde
donde él se mete como personaje a su misma narración, pero ya siendo Chinchín el Teporocho, y le habla al Rogelio que está viviendo las cosas en tiempo presente y le dice esto, ¿no? Le dice, o sea, como diciéndole, haz las cosas bien. Es como con esa pinche frase de ahora, ¿no? Con ese, te digo, con ese pinche positivismo tóxico, ¿no? Si te encontraras a tu niño, ¿qué le dirías? ¿No? Si te encontraras a tu niño con los brazos abiertos viniendo hacia ti, ¿qué le dirías? No tires el Nintendo. Después va a valer un montón. Entonces, es como esa parte, ¿no? O sea, dense cuenta, hay que tomar en cuenta muchas Pero en cosas. los 70. Exactamente. O sea, que ahora no se ha descubierto el hilo negro en muchas cosas. En muchas cosas. Tampoco. Habrá cosas que sí, definitivamente decíamos, no, pues sí, no, esto es nuevo. Pero no, hay muchas cosas que vienen de muchísimo atrás, ¿no? Solo siquiera... que antes no le hacíamos tanto a la mamá. Exactamente, ¿no? Antes no hacíamos TikToks de todo. O sea, por un lado, pues bendita tecnología, ¿no? Sí, porque hay mucha inmediatez, eso es innegable. Pero tanto para cosas buenas como también para unas pinches cosas deleznables. Es lo que decíamos, que por ejemplo para la literatura es algo que puedes aprovechar muchísimo ahorita. Leer el libro se puede convertir, si tú quieres, en una experiencia completamente interactiva. O sea, ya no nada más es leer el libro, sino también después puedes buscar a ver si hay una película, verla en internet, como Chinchín el Teporocho, yo la encontré ahí. Y puedes, aparte, buscar palabras que no entiendas en el diccionario, puedes buscar la música de la que está hablando en el libro, puedes ver cómo era la geografía, la Ciudad de México en esas épocas, esos barrios, cómo se hablaba, muchísimas cosas, lo puedes hacer muy interactivo. Sí, claro, y fíjate, y también con respecto a la música, por ejemplo, finalmente, esto es de libros, pero habla de la música. Por ejemplo, menciona a Serrat, menciona a Javier Solís, no menciona... Muchísimo a Javier Solís. Ajá, ¿no? Ellos, todo el grupo son super fans de Javier Solís, exactamente, no menciona tanto... A veces el rock es como el soundtrack, ¿no? Es el soundtrack, pensáramos que pudiera ser así. Pero es curioso porque el rock es más como de la parte de Sonia, que es estudiante, que es un poco más educada. Y de los amigos, que son los 4 que ya son trabajadores, son obreros, su música es la música como de la generación anterior. Es Javier Solís, es esta música de bolero ranchero. Sí, para como dice Sonia... Beben San Marcos con refresco de tamarindo, ¿no? El San Marcos, ¿no? Yo me lo imaginé con... Ya no existe, creo. No, ya no, con refresco de tamarindo. Dije, ¿qué habrá sabido esa madre? ¿No? Sí, no. Yo me acuerdo que en mis épocas era el Reyes. Nunca lo probé. Pero todo el mundo tomaba el Reyes. Todavía el Reyes, ¿no? En mi época era una madre que se llamaba Richardson. No, esa madre. No, esa madre era peor. Me acuerdo que una vez en la prepa hicimos, ya sabes, acá las típicas fiestas. Y en una pinche olla, en una tina de esas donde me metían a mí a bañar de chamaco. Ahí le aventamos un chingo el Rotoplas con agua loca, ¿no? Un chingo de Richardson, hielos, no me acuerdo si refresco hasta agua, cabrón, y naranja, ¿no? Y sale, órale, esa era acá como la bebida, ¿no? La bebida oficial de la fiesta. La bebida oficial de la fiesta, exactamente. Entonces... Pero sí, todo lo que sucede en este grupo, pues también te hace notar las diferencias, ¿no? Por ejemplo, Sonia, que es la prima más chica, que es la que estudia, es la que estudia y la que está dentro del movimiento, porque todo esto sucede durante el 68, o sea, así es. Sucede en el año 68, pero sucede previo, durante y posterior al movimiento y a la masacre del 2 de octubre. Así es. Y ella es la que tiene ciertas diferencias. Hay un momento en el que la cuestionan acerca de la religión y ella sin ninguna pena dice, no creo en eso, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, y estamos hablando de chavas de unos 4 años tal vez más grande que ella. La cuestionan de cómo, no eres católica, y ella dice, no creo en eso. O sea, si Dios fuera real y existiera, no estaríamos así, no estaría así de jodido el mundo. O sea, y da unas explicaciones que para esos tiempos eran muy revolucionarias. Es correcto. Es correcto. Sobre todo en el barrio. Ajá, como dices, ¿no? Se nota ahí el cambio de mentalidad por la educación.
¿no? Exactamente, y como mencionabas, tiene sus cavilaciones filosóficas, ¿no? El Sí, Chin el mismísimo Rogelio, ¿no? Ajá, tiene sus cavilaciones filosóficas, aún y con que, bueno, pues se supone que es pues es de la clase trabajadora, ¿no? No. Sí, es ignorante, probablemente no acabó ni la secundaria, y aún así de repente se pone a pensar en cosas cuando ve la misma realidad en la que está viviendo, ¿no? Es correcto, fíjate, cuando todavía, no sé, bueno, no, finalmente todo es cuando no se hace todavía el te por ocho. Hay una frase que me gusta que dice: hay veces que llego a conclusiones que me espantan. Pienso que la humanidad es falsa, como la moneda con que se paga, como falsa es la palabra que se da y no se cumple. No se cumple. Ajá. Y termina diciendo como, y yo también quisiera ser así de falso, Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo quisiera, otra que dice: nosotros somos residuos de una humanidad que es cada día más grande y paradójicamente más débil. Puta, esta frase, no mames, o sea, dije, no, está hablando de la de actualidad. la actualidad. Completamente. Exactamente, este libro se escribió hace 50 años. 50 años. Y esa pinche frase suena tan actual como lo que está sucediendo. O Claro, sea, completamente. Completamente, no, y ahorita es más notorio por toda la pinche basura mediática que vemos, ¿no? Y en ese tiempo él ya lo percibía así. Entonces, imagínate. También recuerdo mucho este momento donde se sube al camión y lo describe, ¿no? Así como dice, huele a axilas, huele la colonia a orines de gato, porque mucha gente usaba orines de gato en los perfumes como fijador. No, como el almizcle, entonces huele horrible, huele súper penetrante. Cuando se va el olor principal se queda ese pinche olor horrible. Y también dice que las mujeres se bañan en un pinche perfume horrible que huele a mierda de perro, ¿no? Así lo describe. Y ve como todos van desazonados, ¿no? O sea, van cabizbajos, la misma cara de nada, hartos, rumbo a sus trabajos. Y dice que son como autómatas, ¿no? No usa la palabra robots, dice que son como autómatas, o sea, que van y, o sea, no piensan, no buscan nada más, ya, o sea, nada más van y cumplen. Y él dice: es que estoy atrapado en esto, ¿no? En odiar los lunes, estar crudo, levantarme, ir a trabajar, terminar de trabajar, regresar, cenar, irme a dormir. Y por eso el sábado, dice, cuando voy por mi raya, ya estoy en una ansiedad así que exploto, y por eso me quiero ir a divertir, a bailar, a chupar con una prostituta, lo que sea, o sea, como para vivir todo eso que no puede vivir en la semana, ¿no? Sí, exactamente. Siempre su vida era como un pinche devenir, ¿no? Como algo muy cíclico, muy rutinario. Y aunque, por ejemplo, te digo, es curioso, aunque yo al crecer en el barrio, lo leo y digo, neta, yo creo que, o sea, sí se percibía eso en aquel entonces. Es curioso, ¿no? Sí. Es curioso cómo yo, pues, siendo un niño, sí percibía, por ejemplo, esa rutina en muchas personas, y comprendo, ¿no? Por ejemplo, cómo era como pues sí, hasta cierto punto como su catarsis, ¿no? O sea, llegaba el sábado, cobraba, iba y lo reventaba en baile, en alcohol. Y el domingo a pasear con la novia. Con la su Alameda, novia, ajá, ¿no? Ir a misa. Ir a misa y luego al parquecito y en Sí, la tarde, ¿no? Sí, no, porque era como hasta Ve a cualquier kiosco en domingo. Está lleno. El parque, cualquier parque, está lleno. La rutina no ha cambiado. Así es, y era como esa parte, ¿no? Ya ves que se la topa en un baile y te la comienza a describir, ¿no? Te comienza a describir cómo es ella y... Es con su figurita. Ajá, con su figurita, ¿no? Y pues ya cuando se le quiere declarar, pues le dicen así como que vas, ¿no? O sea, y si la quieres volver a ver, pues tienes que decirle que si quieres ser tu novia, ¿no? O sea, si la quieres volver a ver. Él lo dice, se lo dice, o sea, la toma y lo que le menciona es: yo creo que ya no te voy a volver a ver, o va a ser muy difícil, así que te quiero pedir que seas Sí. mi novia, porque si no ya va a valer queso, ¿no? Y le dice así, pues, Si pero ni pues, te conozco, ni nos conocemos. ni, Y le ni dice, mi nombre te sabes. Exacto, le dice: yo soy Rogelio, yo soy Michelle, ya ves, ya nos conocemos, ¿no? Ya nos conocemos ya, ¿no? Y por ejemplo dice que es Michelle, pero hasta cierto punto me pregunto si no era Michele, ¿no? Exactamente. Bueno, pero tomando en cuenta que
que su papá de Es ella español. es español. ¿no? Los españoles dicen fuel para decir fuel. Ajá. Así que tal vez sí era Michele. Sí, igual y sí, ¿no? Fíjate, hay una palabra, otra frase de las tantas que menciona? saqué. Hay una que me gusta mucho que le dice el español, ¿no? Su suegro, ¿no? Digo, igual ya me fue. De repente avienta unas verdades Sí. feas, pero que sí son bien netas. Y le dice, le voy a hacer acá el tono. Aparte lo voy a hacer así. Le voy a hacer el tono baturro, ¿no? Y le dice, no degradéis la palabra chingada, pues hasta con eso se puede hacer una obra de arte, una escultura, una pintura, una poesía, Sí, ¿no? sí. La misma frase en sí es una poesía. ¿no? Sí, o sea, y es cuando está diciendo como de... O sea, le dice como... Le habla... El español todo el tiempo habla externamente de los mexicanos. Ajá. Y ellos siempre mencionan que habla muy mal de ellos, pero cuando las veces que lo escuchas hablar, yo no siento que sea déspota, siento que es duro, pero también que dice unas verdades bien chonchas. Y que dice, que le está diciendo a los mexicanos como, ten orgullo de ti. Ajá. Y de tu raza y cree en ti mismo. Ajá, Deja ajá. de echarle la culpa a todo lo demás, ¿no? Y dices, es que eso no es déspota, es duro, pero es real. Claro, y pues a nadie nos gusta oír verdades, cabrón. Exacto, por eso ellos lo toman como una agresión. Sí, el personaje del español aparte, ya, o sea, obviamente y con todo y lo que se desarrolla en el final, es puta, güey, o sea, es súper profundo, ¿no? Es impresionante. El español es su suegro, es el papá de Michelle. Es el papá de Michelle, de la chava con la que es su noviecita. Así de es, Rogelio. y Michelle tiene una hermana llamada Agnes. Agnes, que aparte la Agnes también tiene lo suyo, ¿eh? Ajá. Puta, personajazo. Sí, ¿no? Ya ves que es novia de Rubén, uno de los amigos de De la cuarteta, de los cuatro mosqueteros. Exactamente, pero Que son Rogelio, su primo Víctor Rubén y Gilberto. Y Gilberto. Que Gilberto se vuelve T por 8 en algún momento de toda Es correcto, la historia. es correcto, y Gilberto es el que tiene como esa vida un poquito más Súper dura. dura, Súper dura. ¿no? Porque ya ves que su mamá, la pindonga. La pindonga. La señora, bueno, se ha echado a toda la colonia, güey, a todo el barrio, ¿no? El marido la madrea, la quiere matar a cada rato, Pero más siempre bien- está briago, el pifas. El ¿no? pifas. El pifas. Y a ellos dos no les importa Gilberto. Así es. Eso es un común denominador que ves en la novela. A los padres les valen madre los hijos. Cabrón. Están metidos en un ensimismamiento, en un egoísmo profundo. Lo mismo que sucede con Víctor, ¿no? Dice, no tenía ni un mes de muerto este güey y la mamá ya ni siquiera usaba el negro. Cabrón. Sí. Y parecía que no hubiera pasado nada. Parecía que ese güey no se hubiera muerto. Pero fíjate que pienso yo que más que un egoísmo, fíjate, ahí está la diferencia, por ejemplo, entre el español y los tíos de Rogelio o la mamá de este chico, Gilberto. de Gilberto. El español tenía poder adquisitivo, era el dueño de la tienda también por de eso, ultramarinos. Exacto. ¿no? Y también te das cuenta de que tiene un poco más de educación, ¿no? Ajá. Tiene la mente un poco más abierta. Más abierta, exacto. Y finalmente sus hijas, Agnes y Michelle, pues están criadas de una manera diferente, ¿no? Son religiosas, van a misa, ¿no? Tienen unas costumbres, pues más conservadoras, vamos a ponerle, ¿no? Más familiares. Más familiares, exactamente. Y los demás, por lo mismo de que los papás siempre están en esa constante de llevar el sustento, ya ves el tío de... No lo pela, no pela nada. su Como tío- dice, él con tal de... O sea, él cree que con dar el dinero se acabó, Se acabó. Su participación. ¿eh? Exactamente. Y ya no ves le que importa nada. Decía, o sea, su rutina es levantarse, irse a trabajar, llegar... De 7 a 7, 12 Ajá, horas. 12 horas. Y el fin de semana era sentarse frente a la televisión. Y suspirar. Y suspirar. ver siempre el domingo. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso era todo, ¿no? Entonces, de Rubén ni siquiera se menciona si tiene papás. O sea, ese güey es como el pinche gángster del grupo. Es que es el ¿no? gángster, aparte es el que vende mota y tiene Ajá, lana, ajá, ¿no? ajá. Y es bien pinche calabaza, ¿no? Y ahorita que dices, vende mota, ¿cómo de momento dices, bueno, ¿y en qué chingados? ¿En dónde va a encajar el que este güey vende mota y manda a Rogelio a vender y le dice,
tienes que ir aquí. O sea, ¿cómo se van conectados? O sea, es que eso es muy interesante. Armando lo hace excelentemente bien. Uno creo que lo denigra un poco, lo denota por el estilo y por el tema y por la forma. Pero la neta es que es un librazo. Te va dejando pistas y todo se conecta en algún momento. Sí, dices, muy cabrón. ¿Dónde tiene que ver esto? De la venta en la iglesia es pivotal, es clave. Sí, cuando pues medio se alcanza a dar cuenta, ¿no? Que es su suegro y así como que qué pedo, ¿no? O sea, y después dice, ay, qué bueno que no me reconoció. Sí, ¿no? Y todo, tú dices... También el lingo, cuando la chava esta que se le queda viendo así, que dice que estaba bien guapa, que lo ve que le vende a dos güeyes, le dice, oye, ¿qué? ¿Tú vendes mostaza? ¿Qué es eso? Y dice, no te hagas, y te vi venderle a los otros. No, pero no era mostaza, era café. Y dice, bueno, entonces dame café. Y dice, ¿café o café de este? Fíjate que café de grifa, dice, ahorita de grifa. Que mencionas esto, yo me acuerdo para allá mediados de los 80s, no sé en qué época se vendían como tal, pero yo me acuerdo que en la época de los 80s, a mediados, se hablaba de las velas, ¿no? Cuando decían, no, pues una vela de mota. Que aquí cuate dice algo similar, ¿no? Como así que son como tubos, ¿no? Pero eran unos envoltorios que tenían más o menos como el tamaño de una vela así casera, ¿no? Él también dice que son larguitos, sí, son como unos tubitos pero de papel periódico. Pero fíjate que antes se vendían de manera, no sé en qué años. Tal vez no legal, pero abierta, ¿no? Yo por ahí llegué a ver una imagen donde va un niño con una canasta y trae varias velas de mota. Y así se vendía, así tal cual. O sea, tú comprabas tu vela de mota como comprar tu vela para tu casa, cabrón, así, ¿no? Y yo me acuerdo que sí, decían, no, pues una vela y una vela. Entonces yo creía que era como un término, como te dijera, así como de lavanda, güey, ¿no? Así como de secreto. No, un término secreto para describir el paquete de la mois, ¿no? De la mostaza. Que sí era, pero era porque se parecía a una vela. Pero era, ¿no? exactamente, sí era, pero exacto, era porque se parecía a una vela, güey, ¿no? No era que se haya creado para disimular lo que se vendía, no, pues era una vela, güey, ¿no? Entonces cuando lo vi dije, ahora entiendo de dónde sale esa palabra. Y pues sí es bueno también. Habrá algunas que puedas buscar en el diccionario y habrá otras que que es de la calle, ¿no? Exactamente, y que si no tienes la referencia... Y que aparte es de la calle de cierta época, ¿no? Es correcto. O sea, la mostaza y el café me tocaron en el CCH. Ahí los conocí, ¿no? Ahí yo me enteré de que se le decía café. Y yo así de, qué inteligentes. Porque mostaza, pues todavía se entendía más que venía como, era una deformación de mota, ¿no? Ajá. Que la mota, para la gente que no sepa, es una forma de decirle a la marihuana. Pero el café, yo también dije, órale. O sea, porque cuando me decían, ¿tienes café? Yo decía, pues no, pero venden ahí en la cooperativa. Y pues ya llegaban y así que, no, de ese no. Ok. Fíjate que no sé de dónde habrá salido esa, pero yo me acuerdo también que igual... Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué chingados tanto los 80s? Porque era como el rezago. El residuo. El residuo, sí, se oye feo. De los 70s. De los 70s. Entonces todavía se usaban muchos términos de los 70s. Entonces, en aquella época, por ejemplo, te paraba la ley. Incluso ahorita mencionamos esa parte, ¿no? Donde está con su noviecita y llega, ¿no? Y bueno, ahorita... Pero bueno, te paraba la ley, por ejemplo, si traías tu carro, te detenían en tu carro y tenías que estar a las vivas porque los mismos pinches, los puercos te la sembraban. Te cargaban y te cargaban café y así te decían, no, pues esos güeyes te van a cargar café. ¿Qué es lo que le sucede a Gilberto en algún momento también? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, fíjate, ahí va otra, que a mí esa me tocó vivirla a mí, en donde él está con su noviecita, con Michelle, y llega un puerco y les dice así que, ya ves que hasta le dice, a ver, no pueden hacer eso. No pueden estar aquí, ¿no? Y a ver, ¿tú trabajas? Sí. ¿Dónde? Entonces, a ver, tú esto. Tu identificación, todo. tu seguro Casi social. le pide hasta la pinche cartilla de vacunación del perro, ¿no? Ay. Y como trae todo, le dice, no, pues de todos modos me los voy a tener que llevar, ¿no? No, pues ya ten 10 baros. Bueno, pero ya que no los vuelvo a ver aquí. Exactamente. ¿No? Y a mí me tocó esa. A mí me tocó así neta, tal cual, ¿no? Estaba yo con una noviecita en el parque. Tú con la Michelle. Con la Michelle. Rogelio. Yo era Rogelio y mi Michelle. Estábamos en el parque. Yo estaba en la escuela, estaba en la prepa.
Y estábamos igual, y llegan así unos pinches puercos, y así, ¿no? Luego, no, pues ni siquiera dijeron, a ver, tal cosa, no, fue así como que, a ver, pónganse de pie. Ay, vámonos. Y vámonos. Y yo, pues sí, me saqué de onda, ¿no? Porque no, pues es que, así casi, no faltas a la moral. Y dices, cámara, pues sí, como por qué, ¿no? No está, pues era plena luz del día y ni siquiera nada, ¿no? Pero el chiste era... Ni siquiera estabas en el caldo. Exactamente, ni siquiera estábamos en el caldo, ¿no? Estábamos ahí tranquilamente, sentados en el parque, recargados en un árbol. Y pues nada más era, te digo, eso ya era a finales de los 90, o sea, todo era como todo ese residuo de toda esa pinche idiosincrasia que se tenía en los... La cultura. esa cultura, ¿no? De la racia. La racia, los pinches puercos policías. Y dirán, ¿por qué puercos? Pues los puercos policías, a ver si no lo bajan, ¿no? También ese término, el del caldo, el del caldeo, que lo comentábamos, puta, es algo que ya no se usa para nada. Y era, puta, o sea, es bien específico, ¿no? Él dice como, no sé cómo describirlo, ¿no? es lo que muchas generaciones después lo conocimos como un faje, ¿no? Y ya después como un free. Pero, pero el free era, creo que ya entra en más materia sentimental. Como de andamos, pero podemos andar con otras personas. Lo que le llaman acá la relación abierta. Ok. Porque el caldo es momentáneo, ¿no? Sí. El caldeo es lo que dice. Sí. Es jugar a ser novios y acariciarse y besarse y hacer todo menos el acto sexual, así ¿no? O sea, ¿para qué? Para no meterse en problemas. Y ya después, cada quien por su vida y nadie se acuerda y no pasó nada. Que en algún momento la Agnes lo busca porque quiere un caldo. Exactamente. No, y sí se lo avienta, ¿no? Sí se lo avienta porque lo cita en su facultad, que es ¿no? a lo que voy, ¿no? Esta familia que es más conservadora, más de familia, van a la iglesia y todo, en algunos momentos termina estando mucho más podrida que las familias del barrio. Así es. Que son, que tienen unos valores morales más rígidos porque la vida los ha hecho así, porque los han entendido a madrazos. Literal. Y sí va y la encuentra, ¿verdad? Sí le dice, mañana me vas a buscar a la facultad. Y sí va y sí la busca y sí se avientan el caldo. El caldo. Es un término muy cagado, güey. Muy indeciso, pero es muy chistoso. Suena vulgar, ¿no? Suena muy vulgar. La neta, sí, ahorita sí ya lo escucho y digo, puta madre. No, sí se oye ya medio acá, ¿no? El caldear, el caldeo. El caldo. Ajá, un caldo. Y dices, o sea... Pero a fin de cuentas, pues eso era lo que... Eran los términos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Antes aquí todo esto era monte, como dicen los abuelos. Como dicen los ¿Qué señores. ¿Qué diría tu abuelo? Antes todo esto era monte. No, exactamente. Así es. Entonces, pues sí, léanlo. Sí, creo que ya estamos en la parte final. Analizando. La neta es que es un librazo. Te mete muy, muy machín. Yo me acuerdo que lo que pensaba es... esto podría ser una magnífica película y luego me enteré que sí había una película. Es curioso, yo también después me enteré que sí hay película. Sí, ¿no? Ya entonces, la veremos y ya la discutiremos posteriormente. Es correcto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta, es importante. Y repito, esto que digo no es porque los lectores ni porque quien lo escucha pensemos que es tonto, no, nunca. Simplemente yo creo que todos vamos aprendiendo cosas nuevas sobre la marcha, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que una película es una adaptación. Es una adaptación. Sí, es difícil. A mí me encantaría, por ejemplo, algún día intentar adaptar un libro y hacerlo así que la gente dijera. O sea, es como uno de mis sueños, que la gente dijera, es 100% fiel al original. Pero, o sea, si no se ha hecho, es porque debe estar bien cabrón. Sí, claro, ¿no? Sí, porque finalmente... la adaptación se le modifican, se le agregan o se le cambian cosas pues para hacerla más espectacular. Y también, o a veces más posible de llevar al cine, ajá, ¿no? O sea, ajá. Porque el presupuesto también es un factor. Es correcto, entonces sí, igual y pues no pueden decir, pues el pues ni está tan buena, ¿no? Pues no, o sea, hay que verla con o sea, porque si desde el principio dices, así no empieza como yo. Pues sí, güey, relájate. Me engañaron. No, así no empezaba, ya, quítala. Sí, no, dale, no es cierto. Sí, entonces es como verla con un criterio un poquito más abierto y decir, bueno, sé que es una adaptación,
y me va a dar referentes al libro y dirás, no, pues sí, pues hay muy buenas adaptaciones, por ejemplo, ¿no? Hay muy buenas adaptaciones. Yo, por ejemplo, nada más como mero dato, ¿no? Por ejemplo, la adaptación del Perfume a mí me gustó mucho. Yo no he leído el libro, creo que sería bueno. Estaría bueno. Pues, pero lo que todo el mundo me comentó es muy, muy buena adaptación. Está muy buena, está muy bien adaptada. El Perfume es muy... Y una adaptación que a mí no me gustó y no tiene absolutamente nada que ver con el libro es Soy Leyenda. Nada. Okay. Nada que ver. Obviamente se hace referencia... Es que aparte es Will Smith, güey. Ese güey todo lo que toca lo hace cagada. Hasta Chris Rock, güey. Ya ves, ¿no? Entonces, sí, para mí es obviamente se menciona la novela de Richard Matheson porque obviamente se usa el nombre del protagonista que Pero es Robert. Básicamente dijimos, no, nos basamos muy flojamente en el libro, Ajá, ¿no? Sí, obviamente como menciona a Robert Neville, que es el protagonista, pues por la cuestión de los derechos, pues si no lo mencionaban se metían en un pedo, ¿estás de acuerdo? Pero esa adaptación es muy mala. A mí no me gustó. Nada que ver con el libro. O sea, como película de zombies, vampiros, está chida. Está chida. Pero sí, como adaptación del libro, nada. Nada que ver, okay. Nada que ver. Entonces, pues ahí tenemos esas dos opciones, Dondi. El Perfume, Soy Leyenda. A mí en lo personal me gusta mucho Soy Leyenda. El Perfume pudiera ser. Bueno, pues hay cantidad, ¿no? Entonces... Pues es que el problema es que tenemos que decidir uno para decirle a la gente cuál sigue. Pues, ¿te acuerdas que habíamos dicho de... Igual si quieres que le cambiemos, habíamos dicho que El Diablo Guardián de Javier Velasco. ¿De Velasco? No, pudiera ser... algo de Carlos Fuentes, como Aura, por ejemplo, que es como una de sus obras, si no, es como la más recurrente. ¿Te late nos echamos Aura porque creo que también es corto? Es muy corto. Y aparte, creo que sería muy interesante hacer la comparación en un capítulo con Armando Ramírez. Me late. Pues ya quedó. Ya quedó, gente. Con esto cerramos ya el episodio de hoy. No sé cuándo va a ser. ¿Cuándo va a salir? Bueno, vamos a aventarnos la última frase. ¿Te late? Las dos últimas para terminar, para dar como el fin del libro. ¿Te late? El golpe final. Exactamente. Dice: todos vivimos en el infierno que nos hemos creado. Por eso me dan lástima a aquellos que se creen buenos y tratan de arreglar el mundo, cuando lo único que hace falta es hacerse pendejo. Sí. ¿No? Y esta otra dice: sí, la muerte fría y escalofriante, la muerte que nos hace llorar y ver buenos a los que se mueren, aunque en vida hayan sido el mismísimo diablo. Exactamente. Sí. Entonces, esa frase de cada quien vive en el infierno que se crea, ¿no? Y pues que al final lo único que nos queda es hacernos pendejos. Pues sí, porque no es una locura pensar que podemos cambiar el mundo nosotros solos, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué termina siendo la mayoría? Y es un pensamiento bien pesimista y horrible de cuando ya se te va la juventud, que dices, ay, ya la chingada, güey, ¿no? Por eso conozco una persona que siempre me dice, por eso la lucha es de los jóvenes, güey, ¿no? Porque cuando creces ya dices, ya la mierda, güey, sí, ya te cansas. Sí, o sea, sí, la verdad es que sí, yo te lo puedo decir. Sí, llega un momento en el que no es que te canses, sino que es como dar paso, ¿no? O sea, dices, ¿y qué haces? Empiezas a hacerte pendejo. Ajá, güey, ¿no? exacto, y sí, exactamente, empiezas a hacerte pendejo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya pasaste por eso y dices, yo ya sé, ¿no? Y no tiene caso entrar contigo enfrascarme en algo que no me vas a hacer caso ni me vas a entender. ¿Qué me queda? Hacerme pendejo, ¿no? Y el punto es saber cuándo hacerse pendejo y cuándo no, güey. Es correcto. Cuándo hay que pelear, güey. Es correcto. Entonces, ¿y por qué Rogelio? Rogelio se empieza a decir esto cuando se vuelve completamente pesimista y está dando los pasos del teporochismo todavía antes de empezar a tomar, cabrón. O sea, ya cuando se empieza a abandonarse a sí mismo, güey. Así es. Empieza a abandonarse. O sea, cuando dejas de luchar por algo, cuando dejas de tener una misión, ya te abandonaste. Es ya, correcto. Se acabó. Y es lo que le sucede a él. Y todo comienza a suceder, ¿por qué? Porque matan a su primo, matan a Víctor, ¿no? Su prima, la hermana de Víctor, está en el movimiento y también la matan, ¿no? También... Sí, se desencadena una bola de nieve, ¿no? En su vida. Exactamente. Al punto en el que decimos, no vamos a contar el final, pero al punto en el que se rompe.
se rompe, y lo que decíamos hace rato, ¿qué se necesita para romper a una persona a ese grado, ¿no? Se viene... O sea, lo dice en este cómic que se llama The Killing Joke, la broma fatal, Ajá. de Batman. Dice, hay una frase que dice el Guasón, ¿no? El Joker, que dice: un mal día puede volver loco hasta la más sana de las personas, ¿no? Es correcto. Pero ahí es una visión muy de cómic de, ya me volví loco, psicópata, y ahora me voy a vengar con el mundo. La verdad, la realidad es que la mayoría de la gente que truena a ese punto termina como Chinchinel de por 8. Es correcto. Termina abandonándose a sí misma. Así es, vayan a leerlo para que no les vamos a contar el final, ¿no? El por qué se vuelve de por 8. Pero es explosivo. Es un muy buen Sí, final. definitivamente es un buen final. Llega como dices, una bola de nieve, se juntan una cantidad de circunstancias y hay una que termina rompiéndolo completamente, ¿no? Sí, es muy interesante. Léanlo, vale mucho la pena. Y pues nos vemos la próxima. El que sigue, Aura, de Carlos Fuentes. Y vamos a ver qué tal, comparando actores de los 60, escritores de los 60 y de los 70. Así es, y la parte conservadora y la parte liberal, la parte del barrio, para hacer el comparativo en cuanto a erudición, ¿no? Y mamadores. En cuanto a historia, exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias, mi estimado Rufus. Gracias, Don Di. Nos vemos, muchachos, la próxima. Recuerden que nos pueden buscar ahí en Instagram, La Novena Puerta. Se escribe la y luego el número 9, la 9NA Puerta. Ahí estamos en Instagram. Y sugiéranos libros que quieran que leamos, que ya hayan leído, que quieran leer con nosotros. Y pues aquí estamos para seguir analizando y discutiendo desde el punto de vista de un lector, no de un experto. Es correcto. Y ni siquiera de unos lectores ávidos, no, sí, de unos simples... Nada más nos estamos obligando con este programa a leer más. Es correcto, unos simples aficionados a la lectura que es muy buena. Lean, definitivamente hay que leer y visiten las librerías de viejo, como eso es algo que no les voy a dejar de mencionar. Siempre se van a encontrar joyas. Compren los libros en físico, más ahora que viene esto del revisionismo, para tener las ediciones en donde decían lo que querían decir, porque ya después la edición censurada pues ya va a cambiar completamente el contexto. Ya no es lo que quería decir el autor. Es exactamente, ¿no? Pero pues aquí seguimos y no nos vamos. Don Di, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Decimos salud. Buenas noches. Nos vemos la próxima.